En este video tutorial vamos a tratar lo que es trabajar con tablas, con formatos de tabla. Existe la idea en Excel equívoca que cuando tenemos un rango, como este que tenemos aquí con su encabezado, sus valores, le llamamos tabla. Esto no es una tabla, esto es un rango con valores. Que en la primera fila le hemos puesto un texto y son los encabezados, y el resto de filas pues son los elementos, bien de fecha, bien de número, etc. Pero esto es un rango de celdas con valores, pero no es una tabla. Es muy importante trabajar con tablas. Si solamente trabajamos con Excel, no es tan importante. Pero si yo las tablas de Excel las tengo que exportar a algún otro programa, como puede ser Power BI, un ejemplo, que ahora está muy de moda, pues es recomendable, muy recomendable, antes de exportarlo a un programa como Power BI u otro programa de base de datos para elaborar informes, pasarlo a tabla. ¿El por qué? Porque nos ahorra trabajo. Yo paso esta tabla tal cual, bonita, así, con su encabezado, sus columnas, sus filas y demás. Yo digo, todo esto lo quiero pasar a Power BI. ¿Qué ocurre? Que por muy bien que tenga yo mi tabla, como no está en formato tabla, puede ser que cuando yo tenga esta tabla en Power BI me haya añadido filas o columnas en blanco. A ver, no es nada trágico, pero tengo que estar perdiendo tiempo eliminando columnas, eliminando filas, eliminando errores, etcétera. Mientras que si yo este rango lo paso a tabla directamente, tal cual como lo grabe, tal cual se pasa a Power BI o cualquier otro programa de base de datos o de elaboración de informes. ¿Cómo se pasa un rango a tabla? Pues muy fácil. Me posiciono en cualquier parte del rango, da lo mismo, en cualquier parte de ello. Y me voy a, dentro de inicio, tengo aquí un menú que es dar formato como tabla. Si desplegamos aquí, tengo diferentes plantillas. Da lo mismo la que cojamos, incluso podemos crear un nuevo estilo, etcétera. Da lo mismo, los colores es exactamente igual. Cojo un color amarillo, un color negro, un color azul, las opciones que me va a dar como tabla es exactamente la misma. Vamos a coger, por ejemplo, esta. Lo primero que me dice es dónde están los datos de la tabla. Si ya lo he seleccionado antes bien, como es el caso, que le he dicho desde A1 hasta K51, no hace falta tocar nada. Si no, pues sería borrar esto y modificar y seleccionar el rango correcto. Muy importante, si la tabla, el rango que estoy cogiendo tiene encabezados, es decir, si la primera fila son mis nombres de campos de encabezado, tengo que marcar la tabla tiene encabezados. Porque si no lo que hace es la primera fila la toma como dato, como valor. Yo en este caso, como la primera fila son mis encabezados, mis nombres de campo, pues le digo que sí. Y acepto. Y ya veo que la apariencia ha cambiado. ¿Vale? Yo automáticamente veo que esto es una tabla por dos razones. Primero, por la apariencia, que el formato ha cambiado, le ha puesto las filas en amarillo, otras en blanco. Y aparte, cuando estoy dentro de la tabla, tengo arriba una cinta nueva que antes no existía, que es herramienta de tabla, diseño. Si yo pincho fuera de la tabla, esa cinta que se acaba de crear desaparece. Esto es como cualquier objeto de Excel o de Word o PowerPoint. Cuando yo pincho un objeto, bien sea una imagen, una foto, una firma, lo que sea, tengo una cinta pues, para aplicar formato, para trabajar con ello. Vale, pues vuelvo a situarme aquí. Si yo pincho dentro, lo primero que veo es que automáticamente me ha añadido los autofiltros, lo que vimos hace un par de tutoriales, que antes no lo tenía. Se comporta igual que un autofiltro, filtrar por número, por color, por fecha, por texto, como quiera. Se comporta igual. Pero si voy a diseño, tengo ya diferentes opciones que antes no tenía. La primera de ellas es, pues, si quiero cambiar el diseño. Esto es fácil. Pues cambio por otro y no hay más. Si quiero el botón de filtro o no, el de los autofiltros que acabo de crear. Si no me interesa, se lo quito. De todas estas opciones que tenemos, que muchas afectan al diseño, la más importante o de la más importante es la de fila de totales. Si me voy aquí al final de mi tabla, no tengo nada.
Bueno, tengo el rango y no tengo nada más. Si pincho en fila de totales, se me ha abierto una fila en blanco que pone total, donde automáticamente me ha hecho la autosuma de la última columna. Pero no solamente puedo hacer la suma, puedo hacer cualquier tipo de operación, un promedio, un max, lo que sea, sin tener que insertar una función. Yo en la columna IVA quiero ver cuál es el valor más alto. Pues no tengo que introducir una función max, seleccionar el rango, etcétera. Voy al desplegable y le digo max. Y automáticamente sé que el valor más alto es 617. Si quiero saber en recargo, como hicimos antes con las funciones de base de datos, cuántas celdas tienen algún tipo de dato, le digo aquí. Y tenemos aquí en este caso contar números. Me dice que tengo 13 celdas con algún dato numérico. Que en el importe quiero hacer, por ejemplo, el promedio. Pues pincho, despliego y promedio. Y así con las demás operaciones que nos podemos encontrar con Excel. Otra utilidad que tiene, ¿de acuerdo? Hace una presentación, una segmentación de datos. Yo, por ejemplo, tengo que hacer un informe sobre esto, quiero presentarlo, pues igual que las tablas dinámicas que ya veremos, tenemos la posibilidad de segmentar de datos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que hacer una presentación y quiero mostrar, por ejemplo, por cliente lo que he vendido, pues selecciono los dos campos y automáticamente estoy viendo lo que he vendido por cliente. ¿Que quiero ver lo que he vendido en Asitur? Pues ahí lo tengo. Y también la tabla se va plegando y desplegando en función de lo que yo tenga en ese momento filtrado. ¿Que quiero Asitur y Mafre? Pues pincho Asitur y Mafre con el control. ¿Que quiero solamente Madeal? Pues ahí lo tengo. Y siempre mi tabla se va a ir filtrando, mostrando, ocultando según yo esté tocando los paneles. ¿Que quiero dejarlo todo como estaba antes? Pues como los embudos, le quito el filtro. Y también cuando yo selecciono un panel, viene el de clientes en este caso, viene el de ventas, como cualquier objeto de Excel tiene su cinta, pues para ponerle un diseño, para traer adelante o detrás, con respecto a una forma, el alto, el ancho, etcétera. Para yo eliminar estos paneles hay que ir uno a uno, no deja hacerlo a los dos, sería situarme en uno de ellos, botón derecho, quitar ventas. Ventas porque se llama ventas. Voy, botón derecho, quitar cliente. Volvemos al diseño de la tabla. ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo resumir como una tabla dinámica. Esto lo veremos cuando veamos el tutorial sobre tablas dinámicas. ¿De acuerdo? Me convierte esto en tabla dinámica. También puedo quitar duplicados. Excel tiene una herramienta que se llama quitar duplicados, que está en datos, está aquí, que también la tiene cuando convierto a tabla un rango. Tengo también aquí quitar duplicados. Se supone que en una tabla, en un rango, tiene que haber un campo clave, un campo que no se puede repetir. O sea, yo en este campo, en esta tabla, perdonen, puedo repetir la antigüedad, repetir la localidad, repetir el importe de la venta, el cliente, pero la operación es el campo clave, el que no se puede repetir. Si tengo dos registros con la misma operación, están duplicados. Es como si tengo un rango con empleados, código de empleado, DNI, son campos únicos, no puede haber repetidos. Entonces yo en este caso le voy a decir, desmarco todo, le digo si se repite el número de operación, ese registro está duplicado y quiero eliminarlo. Pues acepto y me indica que ha encontrado 6 valores duplicados y ha dejado 44. Lo único que no me dice cuáles son. Por eso siempre es conveniente hacer un formato condicional, como también hemos visto, para aplicarle un formato a los que se repiten y antes de borrarlos, filtrarlos, ver los que son y si me interesa borrarlos o no borrarlos. Porque aquí no me dice cuáles han sido. Tengo menos registros que antes, pero no sé cuáles sean los repetidos. Vale, y ya por último, esto lo tengo como tabla.
Si me interesa pasarlo otra vez a rango, que aunque en apariencia es lo mismo, ya hemos visto que no es lo mismo, pues situándome dentro de la tabla, en cualquier sitio, le digo convertir a rango y me advierte, ¿desea convertir la tabla a un rango normal? Le digo sí. Y esta tabla, bueno, lo que era una tabla ahora es un rango, lo sé porque arriba ya no tengo el menú de tabla y abajo donde hice las operaciones las mantiene, pero si quiero hacer otra operación en otra columna, tengo que hacer una función. Una función, pues una autosuma, un max, un promedio, pero no a través de la tabla. Pues esto sería en cuanto a trabajar con formatos de tabla. Es muy recomendable, sobre todo si nuestros datos los exportamos o los importamos a otras bases de datos, a otros programas. Si trabajamos solamente con Excel, sí, también son útiles, pero no son tan necesarias.